Buenos días, estamos aquí con Carmen Mascarán, directora del Centro de Defensa de la Vida y de Derechos Humanos en la ciudad brasileña de Açailândia, en el estado de Maranhão. Para comenzar, ¿qué le llevó a efectuar un cambio tan radical en su vida? ¿Por qué el lugar elegido fue Brasil? Bueno, lo primero, yo no soy la directora del Centro de Derechos Humanos. Yo fui, junto con otras 12 personas, fundadora del Centro de Derechos Humanos. Y luego, a lo largo del tiempo, sí hubo un momento que fui primero secretaria ejecutiva y después la presidenta del centro. ¿Y qué me llevó? Bueno, yo tengo 4 hijos y cuando mis hijos ya acabaron la carrera y empezaron a volar por su cuenta, yo también volé y no quería quedarme dentro de casa guardando el nido vacío, porque creía que había otros nidos que necesitaban también, a lo mejor, a una madre o a alguien que echase una mano, algo. Y yo tengo un hermano que es misionero comboniano en Brasil, que lleva 45, 50 años allí, y ya había ido yo a Brasil de turista, y siempre me quedó la cosa de volver aquí. Y por eso fui a llegar a Brasil. Y así fue. ¿Cómo se encontró la sociedad brasileña, en especial la del estado de Maranhão, a su llegada? Cuando llegué, yo conocía a Salvador de Bahía, que era donde estaba antes mi hermano, y él trabajaba en las favelas, ¿no? Pero después, cuando llegamos a Maranhão, llegamos en un avión a San Luis, que es la capital. Mi hermano nos metió en el coche y nos llevó 700 kilómetros hacia el interior, en la frontera con el estado de Pará, a esta ciudad que se llama Açailândia. Açailândia es una ciudad que cuando yo llegué allí, en el 95, tenía 15 años de existencia. Entonces era una ciudad muy nueva que se había construido artificialmente porque comenzaban los grandes proyectos de desarrollo o de destrucción del Amazonas, en el Amazonas. El proyecto Grande Carajás, el desmatamiento de tierras para madera, y allí en Açailândia se juntaba todo, se juntaba la gente poderosa, los grandes empresarios que venían pensando en la explotación de la Amazonía, y la gente expulsada de las tierras y los más pobres, por no decir miserables, que venían huyendo porque no tenían otra cosa. Y ahí se mezcló todo. Açailândia entonces era una ciudad que tenía 3 calles asfaltadas, el resto era todo de tierra. Era una ciudad donde la violencia era institucionalizada, puede decirse, donde tú podías contratar un pistolero por equivalente a 10 euros para matar a alguien. La llamaban entonces la ciudad de los pistoleros. Y donde el mayor problema que teníamos para comenzar a trabajar, por supuesto sin saneamiento básico, las casas eran de madera y de barro, de aquella manera que todos sabemos, ¿no? Cuando vemos imágenes a veces de África, y creemos que solamente es en África, no, en Brasil, que es un mundo, es un continente, hay zonas donde prácticamente el nivel de falta de desarrollo es muy parejo. Y ahí llegamos, y ahí nos encontramos con que no tenemos raíces para dónde tirar, por dónde tirar para empezar a trabajar. Y así fue esto, y llegamos. ¿Nos podría hablar acerca de la labor de la Fundación? Pues es un centro de derechos humanos. Nosotros cuando llegamos allí vimos aquel panorama, empezamos a juntarnos así con una gente o con otra, y hasta que dijimos, bueno, aquí no se respeta ningún derecho humano. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un centro de derechos humanos, y allá nos fuimos con toda la inconsciencia que nos caracterizaba, y creamos el Centro de Derechos Humanos. Y enseguida que empezamos a trabajar detectamos que había una cosa que era el trabajo esclavo. Eran trabajadores que eran llevados a grandes facendas, ¿no? Sí. Que eran llevados a grandes facendas y allí eran explotados, y cuando querían salir de ellas eran amenazados porque se encontraban con que debían más de lo que decían que habían ganado, y les amenazaban con matarlos. Alguno de ellos escapó y nos contó esta historia.
A partir de ahí el centro decidió que ese iba a ser la prioridad de trabajo. Investigar, ver qué era lo que estaba pasando y denunciar y acoger y apoyar a estos trabajadores para que aquello, si no se terminase, por lo menos intentásemos modificar aquella realidad. Y así empezamos. Y enseguida nos juntamos con otra gente que estaba también pensando en la misma cosa, en acabar con ese crimen. Y esa gente era la Comisión Pastoral de la Tierra, que es una organización de la Iglesia Católica que trabaja por la propiedad de la tierra de los campesinos desde hace cientos de años, o muchos años. Nos encontramos con don Pedro Casaldáliga, que fue la primera persona que denunció el trabajo esclavo en Brasil. Nos encontramos con el Ministerio de Trabajo. Nos encontramos, porque en Brasil hay gente realmente heroica, y con los procuradores de trabajo, y todos juntos hicimos una cadena de apoyo en donde se trataba eso de acoger a los trabajadores que venían huyendo de la esclavitud, los que podían, denunciando y promoviendo alternativas para que ellos pudieran encontrar otra forma de vida. Y enseguida nos dimos cuenta que nosotros solamente denunciar y apoyar a los trabajadores no íbamos a llegar muy lejos, porque se reproducía. Había trabajadores que estuvieron en el centro hasta 5 veces, huyendo porque no tienen otra cosa. La miseria y la impunidad es tan grande que no tenían otra salida. Entonces, por eso nos dedicamos mucho a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a las mujeres, porque creíamos que si lográbamos transformar la realidad de los que venían empujando y de los que reproducen, los sistemas de vida social, que eran las mujeres, si nosotros conseguíamos incidir ahí, podíamos modificar la realidad. Y entonces nosotros empezamos a traer a los niños que andaban por ahí sueltos, sin hacer nada, con el teatro, con la capoeira, con la danza, con la pintura. Y en el centro llegó a ver hasta 5.000 chavales y chavalas que estaban todo el día para acá y para allá, y diciendo cosas y haciendo cosas y proponiendo cosas y viviendo y dándose cuenta de que ellos eran importantes. Y con las mujeres empezamos a hacer cursos de formación profesional. Yo siempre cuento que cuando yo llegué a Tailandia siempre veía a las mismas mujeres en los mismos portales de las casas sentadas catando piojos, quitando los piojos de los niños por la mañana, por la tarde y por la noche. Bueno, dando una pregunta y lo que veníamos hablando antes del trabajo esclavo, ¿cómo definiría la situación de la actualidad del trabajo esclavo? ¿Mejoró mucho o todavía queda mucho por hacer? Es un problema porque ahora mismo Brasil está sufriendo un retroceso tan grave que está a las puertas de una dictadura militar. Todo el avance que nosotros habíamos creído, que habíamos hecho, se va a venir abajo. Las primeras medidas que el nuevo presidente de Brasil está anunciando son tales como acabar con el Ministerio de Trabajo. Imaginar que el Ministerio de Trabajo era el mayor instrumento que teníamos nosotros para poder luchar contra el trabajo esclavo. Este capitán del ejército, porque es un capitán del ejército, y su segundo de a bordo es un general del ejército, ya anunció que iba a acabar con el Ministerio de Trabajo. Ya anunció que iba a acabar con el Ministerio de Cultura. Imaginaros que todo nuestro trabajo de cultura se nos va a venir abajo. Y anunció que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente lo iba a unificar para poder hacer nuevas demarcaciones de tierras indígenas en la Amazonia y en otras partes de Brasil. Eso quiere decir que el saqueo que se avecina es gravísimo. Yo no sé si aquí nos damos cuenta de la gravedad de lo que está pasando en Brasil, porque todo eso lo vamos a pagar aquí también. Imaginar que la Amazonia en muy pocos años
va a ser destruida, y con ello va a ser destruida todas las fuentes de agua que salen de allí. Hay que tener en cuenta que el 12% del agua potable que hay en este momento en el mundo está allí, y están acabando con ello, con la mineración del cobre, con la mineración del hierro, con la mineración del oro, utilizando mercurio indiscriminadamente para lavar los minerales. La situación es muy grave. Quizá me decís, es que nos pintas un panorama. Me gustaría tener más palabras para poder pintar un panorama peor, porque es vuestro futuro. Es vuestro futuro y está en peligro. ¿Qué opinión le merece Lula da Silva y, en su defecto, el Partido de los Trabajadores? Lula da Silva fue una esperanza para toda la sociedad brasileña, bueno, para los dueños de la tierra, para los terratenientes, para los ricos indecentes que existen en Brasil, fue una esperanza. Pero para el resto de la población fue, y creó expectativas y realidades enormemente esperanzadoras. El nivel de pobreza se bajó muchísimo. Creó programas que algunos critican, como el Bolsa Familia. Ese programa sacó de la pobreza y de la ignorancia a millones y millones y millones de brasileños. Ahora bien, Lula tuvo un gran defecto. No hizo todo lo que debía de haber sido hecho. Lula da Silva, para mantenerse en el poder, pactó con quien no debía de haber pactado. Entró dentro de unos mecanismos de política, un balance general del tiempo de Lula, para las clases populares, para los pobres, para las mujeres, para los jóvenes, fue muy bueno. Se quedó corto, y ese fue su pecado. ¿Observó usted mucho racismo en el Brasil que conoció por primera vez hace ya más de 20 años? ¿Y cómo diría que ha evolucionado la cuestión tanto en su entorno inmediato como en el país en conjunto? Brasil es un país racista, así, con todas las reglas. Es un país racista. La imagen que tenemos de Brasil es así, medio de folclore, medio de tal, que es verdad, bailan que lo queman, son unos artistas natos, es una energía vital que tienen tremenda. Pero el racismo está tan introyectado que hay cosas que no se expliquen. Miren, en el Centro de Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos había una familia, era negra, pero cuando digo negra, era negra, podía ser de Zambia o podía ser de Ghana, negra, no mulatos, negro. Y yo oía como a una de las chicas que venía al Centro de Defensa y que trabajaba allí con nosotros, decir que no era negra, que ella no era negra. Que ella no era negra porque se sentía mal. Hablando de Bolsonaro, ¿cuál diría que han sido las razones para su subida al poder? Creo que lo dije antes cuando dije que Lula había hecho muchas cosas bien, pero no había modificado las estructuras de poder, ni las estructuras económicas, ni las estructuras políticas, ni las estructuras sociales. Había mejorado la vida de mucha gente, pero no cambió las estructuras. Por lo tanto, todo quedó ahí en el momento que al capital internacional, a las multinacionales, a toda la gente que detenta el poder, desde la bancada ruralista hasta la Iglesia Universal del Reino de Dios, los militares decidieron que era el momento de volver a ascender al poder. Todo ello, no lo olvidemos, con un cambio de coyuntura en Estados Unidos fundamental. Hasta el 2009, Estados Unidos estaba muy preocupado con la guerra de Irak, etcétera, etcétera. En el 2009 se da cuenta de que América Latina está Evo Morales, en Chile estaba Bachelet, en Brasil Lula, se le estaba yendo de las manos. Y en ese momento
decide entrar otra vez en América Latina y empieza el desastre. Eso y la ambición desmedida de las multinacionales por hacerse con el Amazonas y con todas las riquezas del Amazonas sin importarle el futuro.